Bueno, pues vamos a dar inicio a este orden de hoy. Y en principio queremos agradecerle a la doctora Alena Terben, que la jefa del posgrado, que nos invitó y nos dejó hacer este evento, a la doctora Karen, que siempre está aquí presente con nosotros. Y bien, pues les comento rápido y luego presentaremos algo de esta autora, pensando en si es una pensadora de fronteras. Ahorita les voy a leer algo que dice uno de sus amigos de ella, y no poniéndola como pensadora, sino antes como una persona, como una mujer. Y la pregunta que nos hemos hecho, porque esto surge de un curso monográfico en la licenciatura de filosofía, que hemos estado leyendo a lo largo del semestre algunos textos de Hannah Arendt, con una pregunta central, que la pregunta central es: ¿qué sentido tiene la política, digamos, en términos de Arendt, después de lo que le toca vivir? Ella es una mujer que le toca vivir nace en 1906 en Alemania, en Hannover, y muere en 1975 en Nueva York. Este año se está cumpliendo el 50 aniversario luctuoso de Arendt, y por eso es que nos hemos dado la tarea de hacer varias actividades con esta pregunta: ¿qué sentido tiene la política? ¿Y por qué por qué tendría que ser importante leer a Hannah Arendt hoy en día? Y con estos dos cuestionamientos hemos estado discutiendo algunos textos, como este de Hombres en tiempos de oscuridad, La condición humana, Orígenes del totalitarismo, y bueno, también con Ernesto, que ahorita se presentarán los compañeros que están ahí conmigo. Hemos estado trabajando el texto del juicio de Eichmann en Jerusalén. Entonces, ¿quién es Hannah Arendt? Ya les decía eso. Y luego voy a leer, como lo dice Hans Jonas, otro filósofo que también se va a formar en Hamburgo con Heidegger, al igual que Hannah Arendt. Y después de su muerte, precisamente, él le titula a esta epístola Actuar, Conocer, Pensar, la obra filosófica de Hannah Arendt. Voy a leer toda la primera parte. Hannah Arendt fue una de las grandes mujeres del siglo XX. Creo que ella estaría de acuerdo si digo mujeres y no pensadores. Solo parte de un todo o personas una evasión asexual. Su elección decidida de ser lo que el azar o el destino había determinado que fuera, la hija de padres judíos alemanes, de sobremanera cultos, heredera de una larga tradición intelectual y estética que se remonta a los griegos, observadora y escritora de la disolución de esta tradición en la edad moderna, una pasajera del barco del siglo XX, testigo y víctima de sus violencias sacudidas, amiga de muchos compañeros marcados por el viaje de este buque, una mujer de una belleza magnética, con una imperturbable sensibilidad por la diferencia entre la amistad con hombres y mujeres, que es la característica de una naturaleza verdadera. Su afirmación incondicional en todas estas circunstancias de su propia condición humana pertenece de manera inseparable a la imagen que asoma detrás de la historia de esta vida singular. Ella era, en efecto, intensamente femenina, y por eso no era feminista. En una ocasión me dijo: no tengo por qué renunciar a mis privilegios. Le agradaba cuando uno le traía flores, cuando se le acompañaba a actos sociales y se le atendía con modales de caballero. Sin embargo, en conjunto, consideraba a los hombres como el sexo más débil, más alejado del sentido intuitivo o la realidad, más susceptibles a los engaños del concepto, más propensos a las ilusiones y por eso menos dispuestos a ver los múltiples significados y las sombras que se suman a la ecuación humana, es decir, los consideraba de hecho como más necesitados de protección. Bueno, es un poco para introducir que esto decía Hans Jonas por Hannah Arendt. Y pues a Hannah Arendt le toca vivir estos tiempos de oscuridad que ahorita ven, nos va a hacer el favor de presentarnos qué es esto de los tiempos de oscuridad, y plantea en esos tiempos de oscuridad una alternativa de posibilidades ante
No quiero decir que con eso ella era una activista, más bien era pesimista, pero siempre sus textos nos llevan a abrir alternativas y por eso esta pregunta, ¿qué sentido tiene la política? Pues es una pregunta que hoy nos pondremos en reflexión. Entonces, más de una vez voy a presentar, más bien dejo que Ben se presente, que le diga y bueno, pues entonces ella iniciará con este tiempo de oscuridad. Hola, buenas tardes, a todo gusto de saludarles. Yo soy Belén Ramírez, curso actualmente segundo semestre de filosofía y bueno, en esta optativa que tomamos con la maestra me tocó pues, la oportunidad de hacer una pequeña reflexión o rescate más bien sobre tiempos de oscuridad, que es reflexiones sobre Lessing específicamente. Pues Lessing en su momento fue claramente en su momento, fue un filósofo alemán, y Hannah Arendt retoma esta figura porque ve en él un ideal crítico. Él en estos tiempos de oscuridad le lleva a reflexionar su condición de paria. Que paria prácticamente eran las personas o son las personas que son invisibilizadas, que son excluidas, que no tienen un lugar en el mundo, y en estos tiempos de oscuridad, de violencia, de represión, de opresión, de invisibilización también, encuentra fraternidad, calidez, y luz en las otras personas, porque él menciona o mencionaba, mejor dicho, que en estos tiempos de oscuridad, cuando el mundo parece no tener sentido o estar como vacío, encuentra en la fraternidad, digamos, un sentido, ¿no? Y Hannah Arendt lo retoma porque pues ve en él este ideal de una praxis, no solamente como el pensar, porque si bien Lessing pensaba o exponía que el ser humano no estaba para el pensamiento como tal, o sea, no era su primer enfoque, sino que el ser humano estaba hecho para la acción y que desde la acción debemos elegir el pensamiento como una forma de habitar el mundo, como una forma de movernos por el mundo. Y entonces no solamente era pues, pensar por pensar, sino un pensamiento crítico, reflexivo que nos lleve a no dar por sentado que hay una verdad absoluta, sino criticar, reflexionar y tener la apertura para darle lugar a pues, otras perspectivas, ¿no? Entonces, pues él apostaba por este pensamiento más libre, porque incluso criticaba las estructuras del pensamiento. Él estaba muy en desacuerdo que hubieran ciertos dogmas o ciertos argumentos universales que quisieran como abarcarlo todo, y pues él no estaba de acuerdo con eso. Incluso en el pequeño ensayo menciona que él hace esta crítica a estas estructuras de pensamiento y bueno, sí, que en lugar de que los demás se estaban enfocando mucho en una verdad universal y estaban defendiendo una verdad absoluta, pero él más bien defendía que hubiera una perspectiva más libre para la posición en la que nos encontramos en el mundo, o sea, cómo nos estamos posicionando en el mundo y cómo nos estamos moviendo de acuerdo a eso. Y entonces él implementa un concepto del movimiento en donde pensar y acción se conjuntan en el movimiento. Y entonces menciona que libertad también es movimiento, porque entonces no solamente es pensar aisladamente o accionar, sino ambas. Y ambas cosas
porque lo que él quiere no es dar soluciones, no es dar una propuesta así de que así se tienen que hacer las cosas, sino que él en su pensamiento reflexivo lo que invita más bien es a que estas lecturas sean un material para tomar herramientas de cómo podemos movernos para o con el mundo y cómo desde ahí nos vamos a posicionar, o sea, cuál va a ser nuestra postura. Él defiende más una posición individual, o sea, de uno realmente hacia el mundo, no tanto una verdad universal, o sea, para él eso es absurdo. Entonces, Hannah lo retoma porque ella también habla sobre pues, el cuidado, la responsabilidad que tenemos para con el otro también. Entonces, justamente, bueno, esto es interesante porque concuerdan en el valor que tiene la amistad. En esta pregunta que podríamos hacernos, bueno, en tiempos de oscuridad, de violencia, de represión y demás, ¿qué podemos hacer ahora? ¿No? ¿Cómo nos podemos posicionar? Y una de estas respuestas, que no es definitiva, más es una invitación, es acerca de la amistad. Ve en la amistad una forma política de posicionarse con el mundo, porque en la amistad encuentra también la posibilidad de conflicto, y no lo ve mal, sino que en la posibilidad del desacuerdo y del diálogo, del disenso, se puede llegar a un entendimiento y a un conocimiento pues más, digamos, desde lo micro, no es, quizá a veces pensamos acciones políticas muy grandes de proyectos sociales o cosas así, ¿no? Pero apuestan por una posición desde la cotidianidad, o sea, cómo nos posicionamos incluso con nuestras amistades, y que justo en tiempos de oscuridad la amistad son un refugio donde encuentras hermandad, y a pesar de que lo mencionan como fraternidad también, creo que hermandad está como bastante conectado incluso con la compasión. También habla de compasión, de compadecernos por el otro, y no en un sentido de lástima, de ay, pobrecito, sino de calidez, de fraternidad, de cómo nos vamos a sostener, porque esta posición política de la amistad también es un acto de resistir en tiempos de oscuridad. Entonces, y justamente porque en esta invisibilización de oscuridad que algunas personas todavía pues viven, ¿no? Por diversas causas o motivos, es importante que haya un vínculo y una hermandad en este sentido. Y no solamente que se quede ahí, sino que también invita a que esta amistad pueda ser como una red que conecte a otras comunidades, como un sentido de comunidad. Entonces, bueno, también habla también sobre el arte, hace una crítica al cristianismo, justamente en este estar cuestionando verdades, o más bien una epistemología como muy eurocéntrica, ¿no? Y se enfoca muchísimo en esas críticas, y también habla sobre el pasado y su dominio, y está bastante interesante porque no solamente lo habla desde un sentido político muy complejo, sino desde algo sencillo, o sea, algo tan sencillo como sencillo, ¿verdad? Lo podríamos ver como sencillo, de la amistad, del amor incluso, de cómo podemos ver con amor a los demás, pero no un amor romántico exagerado, como, ay, ¿por qué no viene a hablar del amor como en un sentido idealista? Porque esto también critica que haya utopías idealistas y sentimentalistas que no aterrizan en la realidad. Entonces lo que propone es cómo desde la cotidianidad podemos ir aterrizando nuevas formas de habitar el mundo y de movernos con el mundo. Y bueno, voy a leer una cita que vale mucho reflexionar, ¿no? Dice, la pregunta es cuánta realidad debe requerirse, nos debe retenerse incluso en un mundo
si no queremos reducir la humanidad a una frase vacía o fantasma. Porque, bueno, en este sentido de humanidad, menciona que justamente una humanidad vacía sería aquella que, pues, es inhumana, o sea, porque ante los conceptos de justicia, de democracia, esto de humanidad, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde se fundamenta, dónde se sostiene? Entonces, ¿hasta qué punto seguimos obligados con el mundo cuando nos han echado de él o nosotros mismos hemos decidido alejarnos del mundo? Y también ella lo entiende como, ok, puedo entender que ciertas circunstancias te lleven a alejarte del mundo, que te lleven a retraerte y a vivir digamos, un ensimismamiento, ¿no? Se puede entender esas justificaciones individuales, pero entonces ¿dónde queda el mundo de allá afuera? O sea, ¿cómo te vas a posicionar tú desde ese ensimismamiento? O sea, como que no hay mucho sentido porque para ella es importante pues la acción, la práctica y que esta humanidad también sea un sentido de virtud. Entonces no es, a pesar que es como lo entiendo, pero no lo justifico, de no ensimismarse en el ser ni en el pensar, sino que con eso solamente es una herramienta para poder movernos en el mundo. Entonces, justamente esto, ante los tiempos de oscuridad, habla mucho de la actitud que tenemos hacia con el mundo y pues con nosotros mismos, o sea, políticamente, pues ella entiende que el diálogo es sumamente importante, el disenso, el conflicto, las relaciones, la forma en cómo nos relacionamos. Entonces no tendría que verse como algo pues sumamente complejo, sino pues de eso, desde nuestra cotidianidad. Y bueno, al principio para Lessing también era complicado defender este posicionamiento con el mundo, siendo que tenía una condición de paria, y a él tampoco le agradaban las condiciones que estaba viviendo, o sea, no era una manera sencilla de expresarse con el mundo cuando incluso en ese momento no le reconocían, no le daban mérito por lo que estaba diciendo, sino todo lo contrario, o sea, cómo nos vienen a nosotros a decir que somos la máxima autoridad, ¿no? O a cuestionar, mejor dicho, cuando somos la máxima autoridad en este momento. Y él dice que no, o sea, no, yo no estoy de acuerdo con esta epistemia universal. Yo me gustaría tener la apertura de que las personas sean capaces de criticar, de tener este pensamiento crítico, de reflexionar, de cuestionar e incluso de incentivar algo más, pues propuestas individuales, ¿no? Entonces él no se sentía cómodo con el mundo como era entonces y tampoco era algo que él hubiera deseado. Sin embargo, siempre se comprometió con la posición que él defendía con el mundo. Entonces también es una invitación a comprometernos con el mundo en este cambio social. Porque para él tampoco, así como para Hannah Arendt, esta presencia ante el público no es algo que solo sea como un honor soberbio de me están reconociendo, sino cómo nos posicionamos en el mundo y que el mundo nos note, no es por esta soberbia intelectual, sino también es un coraje. Mencionar el pensamiento no solamente se trata de la inteligencia ni de la profundidad, sino de coraje. Y cómo nos posicionamos en el mundo tiene que ver con coraje también. Entonces, lo menciona más como un honor, pero un honor de gratitud, de incluso agradecer cuando le dan su reconocimiento a ella, ¿no? El premio Lessing no menciona un honor, pues sí, soberbio, sino estoy agradecida porque yo sé que todo esto implica responsabilidad y compromiso. No me puedo ensimismar en mi mundo
accionar, hay que posicionarnos con esta virtud que nos hace humanos para ella, porque para ella tener la virtud de la praxis sí es algo que nos hace muy humanos, y si no nos tomamos de ahí, no podría ser posible este sentido de humanidad incluso. Por eso menciona lo de no lleguemos a tener que definir una humanidad en un concepto vacío, porque ahí no habría pues mucho, ¿no? Si hay una humanidad vacía, pues que se hace. Pero sino afianzarnos de ella como lo que es, porque esto también confirma nuestra existencia. O sea, no solamente es nuestra individualidad, sino al relacionarnos con las demás personas, también confirma nuestra existencia. Y esta aparición ante el público, pues la sigue confirmando. No nos estamos relacionando con nosotros mismos todo el tiempo, sino también con las demás personas, y eso implica también cuidado y responsabilidad. Y bueno, también hace menciones incluso sobre el placer y sobre las pasiones, que ya lo dice más extensamente porque tiene una postura estética bastante interesante. Y creo que en estos tiempos de oscuridad que incluso hoy vivimos, esto de las pasiones puede ser relevante en el sentido de que pensamos que ciertas emociones o sensaciones, por desagradables que son pues inútiles o no nos sirven para nada. Y no lo ve así, sino al contrario, que incluso el hecho de que sean desagradables por el hecho de que sean pasiones en sí mismas, ya las hacen un fundamento principal en nuestra existencia. O sea, eso también nos va moviendo, éticamente nos va dirigiendo hacia lo que sentimos que puede ser lo correcto o no. Entonces es como no dejar de lado también lo que nos conforma como humanos, no solamente políticamente, sino también emocionalmente. Cómo nos movemos incluso con nuestras emociones, con nuestras pasiones, con lo que nos causa placer o desagrado. Todo eso tiene que ver en cómo nos posicionamos ante el mundo. No es o una cosa o la otra, sino es como un conjunto integral de varias cosas que nos hacen posicionarnos y que nos hacen hacer pues lo que hacemos, o no, o lo que decimos, o no. Entonces no es echar en saco roto el peso que tiene esto del diálogo y del discurso. Pareciera que el diálogo y discurso son, pues estamos hablando y no, o sea, realmente hay un peso político en el discurso y a veces no nos damos cuenta. Por eso es, ya para finalizar, simplemente la invitación de uno seguir criticando las estructuras epistémicas, que no hay verdades absolutas, que puedes leer y tener una formación integral con cosas que te ayuden a posicionarte con el mundo, individualmente y con el otro, con responsabilidad, con cuidado, el fortalecimiento de tener vínculos como nuestras amistades y cómo desde ahí podemos resistir políticamente en tiempos de oscuridad. Pues eso sería todo por mi parte. Tenía que hacer una presentación muy Mi nombre es Ernesto Ochoa. En este momento estoy cursando ya el tercer semestre de la maestría en filosofía contemporánea aplicada. Y prácticamente me he dedicado a la filosofía desde el 2010, creo yo, complementándola con teología, inteligencia emocional y extrañamente administración de empresas. Entonces, bueno, eso es. Y del 2019 para acá he estado conformando precisamente mi propia consultoría filosófica, donde ofrezco servicios como conferencias, talleres, cursos, retiros filosóficos y acompañamiento filosófico. Entonces, eso es lo que hago hace un tiempo. Y yo voy a proceder a darle lectura a mi ponencia, puesto que decidí darle el poder en las palabras escritas.
Va a ser muy complementario con lo que ya compartió Bel, y precisamente voy a partir de una cita del libro de El hombre en tiempos de oscuridad. Incluso en los tiempos más oscuros tenemos el derecho de esperar alguna iluminación, y esa iluminación puede provenir menos de teorías y conceptos que de la incierta, titilante y a menudo débil luz que algunos hombres y mujeres en sus vidas y obras encenderán bajo casi cualquier circunstancia y difundirán en el tiempo que se les ha dado sobre la tierra. No sé ustedes, pero yo me declaro interpelado, pues me parece que Hannah ha dejado muy poco sin decir. Al comenzar mi trabajo de investigación, había algo que quería decir con él. Deseaba decirle a cada escucha o cada lector que es posible mirar, crear y vivir un mundo diferente. Es cierto que, escuchándolo de mí, pueda sonar hasta hilarante, ya que no me muestro ni me acepto como el más optimista, ni en la sala, ni en el mundo que habito. Pero luego encontré a esta señora, Hannah Arendt, en medio de sus líneas, atravesada por ellas, sosegándose entre el humo de un cigarro y otro, diciendo lo que tenía que decir por el simple hecho de que tenía que hacerse, pues como ella misma dice, incluso en los tiempos más oscuros, tenemos derecho de esperar alguna iluminación. Al mismo tiempo, menciona que la luz ha de esperarse entre teorías, no ha de esperarse entre teorías y conceptos, sino en aquellos y aquellas que, viendo la oscuridad, no la temen, sino que se disponen a atravesarla con una propuesta, con una visión mejorada, sin afanes pretenciosos de alcanzarse la gloria para sí mismos, incluso siendo solo una fenomenología existencial. El mundo que habitamos puede delinearse de múltiples y complicadas formas. Sin embargo, al verlo como un totalitarismo blando o como una fábrica de humanidad, no se trata de caer en la queja o el victimismo, sino de reconocer la oscuridad como posibilidad de luz. Como ya lo decía también Arendt, los humanos, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. La natalidad, en su pensamiento, no es solo el hecho de nacer, sino la capacidad de iniciar algo nuevo, de romper con lo establecido y abrir caminos inesperados. En este sentido, la gestación misma ocurre en un espacio de incertidumbre, de oscuridad, de sometimiento, pero también de posibilidad. Así la esperanza no radica en la certeza de un futuro luminoso, sino en la voluntad de actuar, de atravesar la oscuridad con una propuesta, con una visión mejorada, sin afanes de tocar la gloria, sino simplemente porque es necesario hacerlo. Fue en este proceso de búsqueda y reflexión que me encontré con la figura de Albert Eichmann, un hombre que de manera inquietante logró colarse en los rankings de los personajes más notorios de la historia, no precisamente por méritos admirables, sino por encarnar, según Hannah Arendt, a un hombre horrible y aterradoramente normal. Pero, ¿quién es Eichmann? Esta pregunta puede parecer secundaria ante la magnitud del Holocausto, pero fue central para la filosofía política ética de Hannah Arendt. Eichmann no fue un líder carismático ni un ideólogo radical, ni siquiera podríamos decir que antisemita. Fue un funcionario diligente, un burócrata que organizó con eficiencia los transportes hacia los campos de exterminio. Cuando fue capturado en los 60 y llevado a juicio, Hannah Arendt cubrió el proceso para The New Yorker. Su crónica dio lugar a una obra que escandalizó al mundo, que seguramente casi todos conocemos, que es Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, que se publicó en 1963. Lo que Arendt vio no fue un monstruo,
sino un hombre terriblemente normal. Esta normalidad, lejos de tranquilizar, revelaba un nuevo rostro del mal, uno que no necesita odio, pasión o intención destructiva. Un mal que se desliza por la superficie de la vida cotidiana, que obedece sin pensar, que ejecuta sin imaginar las consecuencias. A eso lo llamó la banalidad del mal. Esta banalidad no sugiere que el mal sea trivial o inofensivo, sino que puede manifestarse de forma ordinaria y superficial. Arendt escribe: lo más aterrador de Eichmann no era su monstruosidad, sino su absoluta normalidad. En lugar de un fanático ideológico, Cana encontró a un hombre incapaz de pensar desde el punto de vista del otro, atrapado en frases hechas y clichés vacíos como yo solo cumplía órdenes. El mal en este marco no es una excepción radical, sino una posibilidad humana que surge cuando se suspende el juicio ético. No es necesario odiar para hacer daño, basta con no pensar. Este hallazgo de Arendt conmueve las categorías tradicionales del pensamiento ético, que atribuían el mal a intenciones torcidas, pasiones incontrolables o caracteres perversos. Durante el juicio, Eichmann se mostró como un hombre miedoso, obediente, aferrado a reglamentos, incapaz de comprender el sentido de sus actos. Arendt señala que hablaba en un lenguaje lleno de lugares comunes, sin pensamiento propio. Al respecto menciona: no era estupidez, sino una especie de superficialidad en la que nada verdaderamente serio podría echar raíces. Su defensa se basó en la obediencia debida. Yo solo hice mi trabajo, decía Eichmann. Esta frase, que a primera vista parece exculpatoria, es para Arendt la evidencia más contundente del nuevo rostro del mal, que es la despersonalización de la acción ética y la burocratización de la violencia. Eichmann no decidió matar, simplemente organizaba trenes, como él lo dijo en repetidas ocasiones. Pero sin esos trenes el exterminio no habría sido posible. El juicio de Eichmann en Jerusalén no solo fue un procedimiento legal, sino una ventana al funcionamiento del totalitarismo. En él quedó expuesta una crisis más profunda, que es la del pensamiento ético. Eichmann no actuó con maldad consciente, sino con una obediencia burocrática que transformó la violencia en un proceso administrativo. Como señala Arendt, la mayor parte del mal en el mundo es cometido por personas que nunca se deciden a ser buenas o malas. Su caso dejó claro que el mal no siempre requiere de una intención destructiva, sino que puede manifestarse en la falta de juicio y en la sumisión automática a las estructuras. Este juicio se convirtió en una oportunidad para confrontar la pregunta esencial: ¿cómo es posible que un hombre sin rasgos monstruosos, sin una ideología fanática, haya participado en aquello que conocemos como la solución final? La respuesta de Arendt es devastadora: la obediencia sin pensamiento. En su defensa, Eichmann insistió en que solo cumplía órdenes, lo que refleja la burocracia del totalitarismo, donde el juicio personal se disuelve en un esquema de normas impersonales. Lo que emerge del juicio no es solo la culpabilidad individual, sino la revelación de un mal estructural, uno que no requiere pasión ni odio, ni siquiera una decisión explícita. La burocracia del Holocausto fue posible porque sujetos como Eichmann dejaron de juzgar, y Arendt advierte: donde el juicio se extingue, el mal florece. Esta reflexión no solo es histórica, sino profundamente actual, pues donde todos son culpables, nadie lo es. Más allá de condenar a Eichmann como individuo, el juicio expuso una herida más profunda en la modernidad, o sea, la fragilidad del juicio ético, ante estructuras que premian la docilidad y castigan el pensamiento crítico. La enseñanza de Arendt es clara: el mal no siempre necesita voluntad, a veces solo necesita indiferencia.
Lo que Arendt denuncia es una crisis del juicio. Pensar en su sentido más profundo no es un ejercicio intelectual, sino un acto ético, pues implica ponerse en el lugar del otro, imaginar las consecuencias de nuestros actos, detenerse ante la voz interior que nos interpela, ya que la mayor parte del mal en el mundo es cometido, como ya dije, por personas que no se deciden ni ser buenas o ser malas. Este pensamiento tiene implicaciones políticas, ya que una ciudadanía incapaz de pensar puede convertirse en cómplice de crímenes atroces sin ser individualmente un criminal. Así pues, el totalitarismo no necesita sujetos perversos, sino personas obedientes y acríticas. Por eso Arendt insiste en que la educación debe formar en el juicio, no solo en la obediencia. Si bien Arendt no desarrolla la dimensión emocional de Eichmann, ya que eso daría la tentación de nominarlo entre los otros muchos psicópatas o sociópatas que aluden al mal radical demoníaco, podemos preguntarnos si fuera posible una estructura afectiva que sostenga esta falta de juicio, ya que el miedo, la vergüenza y la soberbia pueden conducir al sujeto a evitar el reconocimiento de su responsabilidad en las acciones que toma al respecto de otros a favor de sí mismo. El juicio de Eichmann reveló no solo la estructura burocrática del totalitarismo, sino también la inquietante ausencia del juicio moral en un individuo que, lejos de ser un fanático ideológico, se limitó a ejecutar órdenes sin cuestionarlas. Arendt enfatiza que Eichmann no actuó por odio ni por convicción profunda, sino por una obediencia mecánica que lo llevó a desligarse de la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, aunque Arendt evita atribuirle una psicología específica, podemos preguntarnos si ciertas emociones contribuyeron a esta desconexión. El miedo pudo haberlo llevado a evitar cualquier confrontación con la autoridad. La vergüenza pudo haber bloqueado su capacidad de reconocer el horror de sus acciones. Y la soberbia pudo haberle permitido justificar su papel como un simple engranaje en la maquinaria burocrática. Arendt señala que Eichmann hablaba en clichés y frases hechas, lo que evidencia una superficialidad en su pensamiento. Como ya lo mencioné, no era estupidez, sino una especie de superficialidad en la que nada verdaderamente serio podía echar raíces. Esta superficialidad no solo es intelectual, sino también afectiva. Eichmann no se permitió sentir el peso de sus decisiones porque su lenguaje y su estructura mental le impedían hacerlo. Este fenómeno no es exclusivo del pasado. Hoy en día la desconexión entre emoción y juicio sigue presente en estructuras burocráticas que perpetúan injusticias sin que los individuos involucrados se sientan responsables. Como señala Arendt, donde todos son culpables, nadie lo es. La banalidad del mal no es solo una cuestión de pensamiento, sino también de evasión emocional. Y en este sentido podríamos claramente notar que el sujeto moderno no siempre actúa por maldad, sino por un deseo profundo de evitar el sufrimiento que implica verse culpable. El miedo paraliza, la vergüenza bloquea, la soberbia protege. De este modo, el mal no solo es superficial intelectualmente, sino también evasivo afectivamente. El concepto de banalidad del mal ha impactado profundamente en la ética, la teoría política y el derecho internacional. Ha influido en los debates sobre la obediencia, como en los experimentos de Stanley Milgram, en los juicios por crímenes contra la humanidad y en las políticas de justicia transicional. Y hoy sigue vigente ante situaciones en las que los individuos se amparan en la estructura para no asumir la responsabilidad. Solo por poner un ejemplo, podríamos denotar las burocracias que permiten abusos, decisiones políticas que excluyen y dañan o ciudadanos que eligen no saber. De este modo, como señala Arendt, será difícil denotar un culpable cuando nadie lo es. La lección de Arendt es clara y urgente. El pensamiento no es un lujo, es una forma de resistencia. No se trata de teoría, sino de juicio. El mal no siempre se presenta como grito o violencia. Muchas veces se desliza como obediencia, rutina o indiferencia.
Por eso hoy más que nunca debemos preocuparnos por ese mal que no grita, pero que actúa. Por ese Eichmann interior que todos podemos albergar cuando dejamos de pensar y nos entregamos incondicionalmente a la violencia. Resistir el mal es ante todo atreverse a pensar, a juzgar, a aparecer públicamente como sujetos responsables. Puesto que si la oscuridad es real, también lo es la posibilidad de atravesarla. Arendt nos recuerda que la natalidad es el principio de toda acción, la capacidad de comenzar algo nuevo, de romper con lo establecido y dar a luz a un mundo más común y con menos Eichmanns. No se trata de esperar pasivamente la iluminación, sino de encenderla, de asumir la responsabilidad de ser quienes, en medio de la incertidumbre, actúen. Así, la resistencia no solo será un acto de pensamiento, sino de creación, porque incluso en los tiempos más oscuros, la luz no desaparece, sino que vigila, incierta y frágil, pero existe, y depende de nosotros hacerla visible. Gracias. Esto era como para provocar las preguntas, reflexiones. Y en este momento le voy a ir pasando el micrófono a los compañeros de octavo y sexto fotográfico, porque nos hemos hecho varias preguntas, y al menos tienen tarea de dos preguntas. Y una es sobre qué es lo que de la lectura de Hannah les explica a ellos como en su existencia misma. Y la otra pregunta es esta idea de por qué leemos a Hannah Arendt hoy, en el 2025, 50 años después de que murió, cuando ella vivió entre guerras, guerras que ya pasaron, me parece que se resolvieron. Algunos países hizo la Carta de Derechos Humanos después. Pero hay muchos pendientes y creo que pues, la reflexión que hace tanto Ernesto como Bel pues, nos provoca a ver esos pendientes. No quiero adelantar, entonces voy a empezar con Luis y después les pasamos el micrófono a quien quiera. ¿Alguien diles quién eres? Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Rosas, soy alumno de octavo semestre de la carrera de filosofía. Justamente estoy en la optativa de Arendt. A lo largo desde el semestre estuvimos viendo varias obras de Arendt, nos enfocamos en la condición humana, pero pues de ahí fueron surgiendo pues, varios más temas de ella. Respecto a las preguntas, ¿no? ¿Por qué leer a Hannah Arendt hoy en día? Y pues la verdad es que tanto las introducciones que hicieron aquí en el borde dejaron pues como mucho pensamiento girado. Y creo que está como muy justificado por qué leerla, ¿no? Leerla solamente porque gracias a este pensamiento crítico, a esta forma tan fenomenológica de Arendt de ver las cosas, nos ayuda justamente a no centrarnos en un bando o en otro, ¿no? Digo, basta con ver las noticias para ver un poquito cómo es que está el mundo, cómo es que hoy en día, no sé si decirlo así, no hay tal vez muchos Eichmann, ¿no? En la política internacional, inclusive en la política nacional o dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Hay una indiferencia, hay una división entre los pensamientos que no llega a ser plural, ¿no? Que llega a ser como, no sé si decir radical, pero bueno, ¿no? Tiende a ser muy separatista en ese sentido, ¿no? Evita que pongamos en común nuestros problemas y que de ahí podamos sacar una plática, un pensamiento, una reflexión, ¿no? Y pues sí, me quedó muy presente hoy, al menos hoy en día, ¿no? Como que explica
política, la lectura de Arendt, y es justamente que el mal es muy normal. Simplemente ver las políticas actuales, no sé, a manera local, ¿no? Yo soy ciclista, por ejemplo. Uso la bici como medio de transporte, ¿no? Y diario tengo que pasar por 5 de febrero, ¿no? Entonces ver como todas estas pequeñas patas, no sé, como evitar pensar en el ciclista o en el otro, y hacer vialidades que atentan muchas veces contra la vida del propio ciclista, ¿no? Que no ayudan a la infraestructura y que solamente benefician a las personas que tienen automóvil, inclusive ni siquiera a las personas de a pie, ¿no? Que sabemos que hay una jerarquía social de movilidad, perdón, en la que pues, las personas se activan primero, después los ciclistas, después los transportes públicos, y pues son los últimos de que esas realidades sean beneficiados, ¿no? Entonces, justamente Ana me ayuda como a reflexionar a partir de todas estas pequeñas cositas que voy viendo en mi día a día, ¿no? Que, si lo vemos a un nivel más macro, son claramente más visibles, ¿no? Y sí nos dejan ver a los icons que hay por aquí. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues, bueno, mi nombre es Mariana, también soy estudiante de octavo semestre de licenciatura y estoy en la clase con la doctora Claudia, en la optativa de Canadá. Y, bueno, no sé, yo pienso muchas cosas, espero poder ser breve, como siempre. Pues estaba pensando que al principio Claudia decía que Canadá era una pensadora de frontera, y yo creo que sí, porque voy a acotarlo porque pueden ser cuestiones de frontera dependiendo de dónde estemos pensando, cambia, pero pienso que es una pensadora de frontera desde el punto de vista de los humanismos filosóficos. Y pienso en algo muy importante que señalaba ella en la condición humana, en relación al individualismo gregario, donde si todos me parecen iguales, entonces nada me parece relevante. Y entonces, ¿cómo involucrarme en causas de justicia o injusticia social si para mí todo es superficial, como decía el ponente? Entonces, esto me deja pensando mucho, porque en relación a las filosofías contemporáneas, donde, por ejemplo, algunos filósofos decían, es que lo que me es familiar me hace encuentro, se me aparece, tengo una relación ahí, y entonces lo que me es familiar es más fácil que yo genere como algún proceso identitario de alguna manera, y entonces entro con temas de vinculación, etcétera. Pero pareciera que no pareciera más bien con Hannah, la familiaridad se puede volver homogenización, básicamente como lo es la condición humana. Y entonces estaba yo pensando en relación a todo lo que han participado, que estos procesos de homogenización pues nos llevan justamente a preguntarnos, ¿y la política para qué? O sea, pensando la política, el aura, el espacio público, los espacios de diálogo. Porque la única manera de ver a nosotros, a las otras, a los otros distintos es en los espacios dialógicos, en los espacios públicos. Aunque también, digamos, si pensamos ya actualmente en el siglo XXI, los espacios privados desde los feminismos pues, también son sumamente relevantes como espacios de construcción. También hay política en el espacio privado, ¿no? Ya pues, sabemos, ¿no? Todo lo que implica la organización doméstica y demás, pues no hay un proceso de organización política muy relevante, ¿no? En torno a quién ejerce el poder y cómo se distribuye y quién tiene acceso a ese, etcétera, tanto en el espacio público como privado. Pero en ese sentido me parece que Hannah Arendt es como sumamente relevante, porque sí nos permite entender cómo estas formas de participación nos llevan a espacios de convergencia, donde no necesariamente todos tengamos que pensar de manera igualitaria, porque justamente esa sería la estandarización y la homogenización, sino de tener una opinión crítica en el sentido pues, de la comprensión, en el sentido del ejercicio de un juicio racional, donde pudiéramos como postular, a lo mejor no nos vamos a sentir todos aquí lógicos y vamos a empezar a postular de
manera así logística y proposicional, pero sí pudiéramos como establecer desde el juicio lógico vinculado con la cuestión de la ética para poder tener un reconocimiento y una revalorización del otro, porque no es lo mismo de manera nada más discursiva decir que reconoces por ser políticamente correcto o políticamente correcta, a realmente haber una revalorización del otro sintiente, incluso sea humano o no humano, por ejemplo. Y eso me lleva a pensar algo que también me parece súper importante en el tema del juicio de Eichmann, donde una de sus formas de defensa de Eichmann fue decir que él era un kantiano y que entonces seguía la ética kantiana al pie de la letra y por eso había eficientado la burocracia. Entonces me empezó a pensar como justamente cómo está relacionado con la hipocresía política de repente, ¿no? Que en aras de seguir ciertos ordenamientos o ciertas estructuras para mantener ciertas jerarquías, se toman decisiones que tienen afectaciones pues de manera general y no se ponen, digamos, a reflexionar en grupos vulnerables o en grupos sociales específicos que requieren ciertas observaciones particulares. Entonces, me parece como de repente como Hannah Arendt con todas estas observaciones nos invita tanto a personas que estudian filosofía como a quienes no, pero están interesados o algunos tienen alguna curiosidad por esos temas, a cómo los discursos filosóficos se pueden tergiversar de esta manera. Como, digamos, una vaca sagrada como Immanuel Kant puede ser retorcido a un punto de ser utilizado en un juicio político, básicamente, ¿no? Donde se estaba hablando del exterminio de una población. Y pues bueno, digo, si nos ponemos a pensar en los últimos expresiones de los totalitarismos, dictaduras y demás, o sea, no solo Stalin y Franco, y todos ellos han tenido observaciones ético-kantianas interesantes bastante retorcidas, ¿no? O sea, te constriño por tu seguridad, ¿no? Eso me suena como a política contemporánea local. Entonces, o sea, realmente pues Hannah Arendt, pues nos estamos dando como todo un panorama que yo la leía y decía, a lo mejor vive en Querétaro, resucita y vive en Querétaro, algo así. Y me pareció muy relevante todo este tema, o sea, como, y yo algo que me preocupaba mucho cuando leían a Hannah era, le gusta mucho el tema de la natalidad, de la creación de lo nuevo, desde la política, y yo decía, sí podemos, o sea, de repente todas las coyunturas, el mundo, desde el punto de vista que lo queramos ver sistémico, estructural, etcétera, de repente pareciera que esta natalidad que ella propone se vuelve distante, o sea, y no yo por ser nihilista o pesimista, que de repente sí lo soy, pero ¿cómo logramos esto cuando a veces no tenemos el interés ni siquiera de darnos cuenta de lo superficiales en términos arentianos, de lo que podemos hacer? Cuando de repente, no sé, hablamos todavía en filosofía de absolutos, entonces, o de esencias, ¿no? Pero bueno, esos son otras cosas, pero me parece como que ella está cuestionando como todas estas cosas y pues es una humanista sui generis porque pues al ponernos sobre la mesa que como desde pone que todos podemos ser Eichmann, o sea, nadie, o sea, entramos como en este dicho muy antiguo, ¿no? Que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, digo, por hacer este señalamiento al refrán, pero la pregunta sería como, o sea, o me preguntaba a mí misma, ¿cuántas veces yo he sido Eichmann? Y entonces eso sí se desborda a un montón de críticas, autocríticas, éticas, estéticas, epistemológicas, ontológicas, metafísicas, y pues bueno, tendríamos que ir al psiquiatra de repente con tantas preguntas. Pero a mí me cuestiona mucho como, y me interpela y me atraviesa mucho este tema, no en un sentido de la caridad o algo así, o ese tipo de posturas ideológicas, sino de
la congruencia que podríamos tener, ¿no? Sin la autoexigencia de ser perfectos como el cartómetro o algo así, ¿no? Pero en ese sentido creo que sí es una pensadora de frontera, porque, o sea, del texto que revisamos de Hombres en Tiempos de Oscuridad y el de la condición humana, lo hice también, pero o sea, señala puntos donde podría confrontar a distintos filósofos y filósofas para argumentos, debates, decir, a ver, pues, ¿dónde está tu propuesta? ¿Dónde está la filosofía que estás haciendo? Incluso, bueno, en términos a los politólogos, por ejemplo, también, ¿no? O sea, desde dónde estás construyendo políticas públicas, ¿a quién estás beneficiando? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de hacia dónde va? ¿Qué objetivo tienes? La pregunta es si nos preguntamos todo eso. Yo creo que Hannah Arendt a mí, cuando la leo, me pregunta estas cosas. ¿Para qué estás usando la filosofía? ¿No? O sea, no sé, como que sí me deja muy pensativa todo este tema de qué tan individualistas podemos ser, qué tan distantes podemos ser y qué tan invisibilizadores podemos ser. Entonces, y esto aplica para todo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces invisibilizamos discursos alternos, disidencias, otras vidas? Entonces, también eso es política, eso es un funcionamiento ontológico, ¿no? Habría que repensar políticamente nuestros compromisos políticos. Hola, buenas tardes. Yo soy Regina, también soy del curso de la optativa de Hannah Arendt. Y pues siento que es muy valioso que estemos reunidos como hablando sobre este tema. Creo que Hannah Arendt es una autora muy actual, aunque si lo queremos traer en nuestro contexto también, así como leerla con cuidado, ¿no? Porque ella en general no habla de Latinoamérica, ¿no? Y se pone a ella misma ese límite por no querer decir cualquier cosa y decir como que yo conozco también cómo está ahí, no eso, pero sí reconoce que también es importante revisar como estos discursos que traemos mucho en México de colonización, ¿no? Como cómo está influenciada la filosofía en México de las tradiciones europeas. Eso es lo que a mí me remonta mucho cuando me lleva a Hannah Arendt, como cuestionar por qué de este lado nos estamos relacionando en la política de la misma manera en la que sucedió en algún momento, ¿no? O sea, hacer política desde el miedo. Y también creo que es muy impactante como encontrar similitudes en lo que Hannah Arendt describe como los totalitarismos en el contexto político de nuestro momento. En México respecto a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que estamos llevando unos compañeros y yo. Y estuvimos a lo largo del curso como desarrollando más bien el pensamiento de Hannah Arendt desde libros de orígenes del totalitarismo. Tiempos de oscuridad, pero sí, contar sobre eso. Pues sí, o sea, como que a lo largo de este tema nosotros quisimos llevar este pensamiento de Hannah Arendt también un poco a la práctica, cuando ella habla de la importancia de la labor de la creación creativa de la filosofía y que no sea... Bueno, es que justo ella se defiende de la filosofía, por ejemplo. Y quisimos llevarlo a la práctica a través de la elaboración de un cómic filosófico para la divulgación de la filosofía y acercar la filosofía a más personas, pero no en el sentido de, ay, te voy a explicar con dibujitos y cosas así para que toda la gente lo entienda, no, sino que sí hacer un tema serio y trabajarlo desde donde se tiene que trabajar, que es bastante serio, pero utilizando diferentes recursos de la comunicación como lo es la ilustración. Entonces, pues sí creo que ese fue, o sea, como la intención de... Ella nunca propone nada directamente, no es lo que hablamos mucho, como no nos dice qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la situación política o necesariamente generar un impacto, pero siento que al mismo tiempo te invita mucho a la acción.
Hola, yo soy Natalie, también soy alumna de esta escuela, de sexto semestre. Y bueno, este semestre estuvimos viendo a varios autores, pero les explico, encontré en Hannah Arendt una retrato de la realidad, porque es muy interesante cómo va escribiendo todo lo que ella hace y va retratando esta realidad, va dando las pautas para ir viendo cuáles son las señales, cuáles son los momentos específicos en los que la política deja de ser política y comienza a ser como una herramienta de control. A mí, bueno, cuando leí Hombres en Tiempo de Oscuridad, me tocó hacer la exposición de Rosa Luxemburgo, y me parece muy interesante cómo ella va retratando la vida de Rosa Luxemburgo y a la vez va dando un panorama político de cómo Alemania comienza a dividirse a partir de la muerte de Rosa Luxemburgo. Entonces, mientras va haciendo todo este recorrido histórico y político, también va hablando de Rosa Luxemburgo como dando su papel fundamental dentro de su sociedad. En ese sentido, creo que Hannah Arendt señala muy bien las problemáticas que han tenido los movimientos humanistas a la hora de accionar políticamente, y esta falta de organización y de un compañerismo y mutuo, ¿no? Entonces, ahorita actualmente me pregunto qué tanto sirven también estos discursos que no ayudan a ver a los seres humanos como lo que son, pues, seres sintientes e incluso pues como los animales, a pesar de que en la academia estamos supuestamente ya descentralizando el antroposentrismo. Dentro de la política común no existe este giro. Entonces, también reconocer la realidad como pensadores académicos creo que es muy indispensable, porque podemos leer lo que queramos de lo más adelantado en la historia de pues, las ideas, pero de qué sirve si en la realidad del mundo tangible la gente, pues, por ejemplo, en México, la prioridad es siempre nunca fuimos modernos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma también nosotros como académicos nos responsabilizamos de lo que escribimos y de lo que hacemos para justamente motivar esta acción política, no solamente dentro de los espacios académicos, sino también de nuestra cotidianidad, del mundo mundial, como dice Hannah Arendt, ¿no? Porque este es el refugio o la segunda ciudad que tenemos para existir, para desarrollarnos, porque al final no existimos uno sin el otro. Podemos verlo cuando señala los imperios, que dependen completamente de la mano esclava, de la mano no remunerada, para ser quienes son los imperios grandes que son. En ese sentido también, pues, lo revivo un poco con lo del cómic, qué herramientas pedagógicas nos enseñan dentro de la academia para poder realmente enseñar lo que aprendemos aquí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel. Quería comentar un poco lo que decías, ¿cómo te llamas? Ernesto. Cuando haces el comentario de que Aina responde, solo hacían el trabajo. Creo que sí, es importante ver, digo, para partir a la pregunta que me gustaría reflexionar contigo. El letrero que estaba en los campos de concentración, en las entradas de los campos de concentración, no sé si lo pronuncio bien en alemán, pero dice Arbeit macht frei. El trabajo
Hitler. Ese era el letrero que estaba en todos los campos de concentración nazi. No recuerdo el autor, pero hay un autor que hace todo un estudio sobre cómo se crearon los campos de concentración. Y los campos de concentración no nacen en Alemania, nacen en Rusia. Son los alemanes que traen ese concepto de campo de concentración para, pues como ya sabemos toda la historia, a todos los que estaban en contra del sistema, pues encerrarlos. Realmente no era para matarlos o llevarlos a la decisión final, sino era para cambiarles su forma de pensar para que se adaptaran al sistema. Esa era la primera intención. Lo que concluyó después, pues ya fue lo que era. Pero los campos de concentración, tal vez en este momento nosotros, cuando escuchamos eso, enseguida se nos vienen las imágenes terroríficas que hemos visto miles y miles de veces, que los más antiguos como yo las hemos visto mucho más veces que los jóvenes de ahorita. Y efectivamente, hablar de campos de concentración, pues eso hace algo malvado, terrorífico, espantoso. Cualquier efecto que podemos ver de la humanidad. Sin embargo, yo creo que hemos visto más imágenes del campo de concentración de lo que pasa ahorita en Palestina, por ejemplo. Mucho menos. Comento esto de los campos de concentración porque Ayman, no recuerdo, la verdad, no sé su historia, no he leído nada al respecto, pero supongo que debe haber sido un capataz de un campo de concentración o una persona que tomaba decisiones sobre lo que se hacía en los campos de concentración. Un teniente coronel, un gerente de ese lugar, un empresario de ese lugar, alguien que obtenía pues, alguna ganancia por medio del gobierno. Si nosotros en este momento le preguntáramos a un gerente de cualquier empresa en la que sus trabajadores están sufriendo situaciones físicas, de salud, tanto física como mental, le preguntáramos si hubiera un juicio, imaginando que hubiera un juicio en ese sentido, ¿por qué está haciendo daño a la humanidad? Creo que su respuesta sería: solo estaba haciendo mi trabajo. Yo no sé si en un momento dado el juicio o la postura que alguien hace de Ayman al decir que porque no hizo un juicio propio se dejó llevar por el mal, ¿no? Como lo que tú decías, o como Jesucristo decía, si eres bueno o eres malo porque a los tibios los vomito, ¿no? O sea, tengo que tomar una sola decisión para saber si estoy haciendo bien o mal. ¿Es posible que esto que decía Ayman, estoy haciendo solamente mi trabajo, él realmente pensaba que estaba haciendo solamente su trabajo? ¿O lo estamos enjuiciando desde es como que ya vimos la película, ahora sí ya sabemos quién es el malo, ¿no? Hasta el final de la película. Pero si en ese momento era posible no saber que estaba haciendo algo bien, ¿por qué? Porque tenía un bien mayor, que era el Tercer Reich. Él estaba haciendo algo bien por el Tercer Reich. No se daba cuenta que estaba haciendo algo malo. El juicio viene después, no antes. No sé si la pregunta está planteada en ese sentido, es decir, que la justificación de el trabajo es lo que le hace a él pensar que está haciendo lo bueno, porque hay un bien mayor superior que es la Alemania, el Tercer Reich, que llevaba, él estaba haciendo lo que él hacía, no le estaba dando, por decir algún sentido de culpa, como actualmente, como decía el compañero, los que no respetan a los bicicleteros o ellos, nadie tiene ese sentido de culpa, porque está bajo una estructura ya establecida.
es posible que no podrá, que dudemos en el juicio que se le está haciendo a Ayman de que sí estuvo haciendo mal, mientras él no es porque estaba no es porque había aceptado el mal como tal, sino porque realmente creía que estaba haciendo el bien. Hola, ya apareció. Tiene, digo, lo que comentas, Carlos, Ángel, lo que comentas tiene muchas connotaciones y muchas aristas, y de verdad que es muy complicado porque la inmediatez que nos supone a esto es la de juzgar. Y lo que estoy presentando yo es precisamente todo lo que Hannah evitó, que fue enjuiciarlo. Y el problema fue ese. Por eso las personas a su alrededor y cercanas se molestaron con ella por la publicación del juicio de Eichmann, un estudio sobre la banalidad del mal. Banalidad del mal es el concepto fenomenológico por el que Hannah Arendt precisamente evita hacer un juicio de Eichmann, porque ella no fue enjuiciable. Ella fue a presenciar el juicio para ver de qué se trataba. Y una de nuestras entrevistantes, hace unos días con la maestra, nos decía, pero es que este tipo era un idiota, y empieza a, no, fácilmente digo, no, es que no se trata de eso. Hannah jamás lo pone ahí. Y entonces en la conversación ella se da cuenta y dice, sí, o sea, ni siquiera era capaz de pensar y asumir, ya no siquiera el mal que estaba haciendo, sí, tampoco ni siquiera en qué podría estarse alcanzando, porque él como tal no vivía en un campo de concentración ni cerca de ellos, él se encargó solo de la logística. Cuando está esta reunión de los altos mandatarios, él estaba ahí, ¿no? Y le dicen, la solución final pues es que llevemos a la mayoría de judíos al exterminio, porque ya no nos podemos sostener los campos de concentración. La farsa del trabajo sí estaba ahí connotada, pero no era esa la necesidad, porque ya el exterminio estaba predispuesto, simplemente había que justificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que hace Eichmann es que él se encarga de utilizar el pasaje, según entiendo, en un 250% de eficacia. Es decir, cuando en cada vagón cabían 25 judíos, él hizo que estuvieran 250. ¿No? Entonces, en el proceso en el que estamos hablando de Eichmann como un personaje aterradoramente normal, ajustamos la idea de Eichmann precisamente a un sujeto que está simplemente fungiendo como una figura fenomenológica de aquello que podría representar lo banal que somos frente a una circunstancia no de maldad radical, que como decía la compañera, ¿recuerda tu nombre? Mariana. El asunto es porque precisamente Hannah Arendt evita emanciparse de esa condición de la culpa en cuanto que puede ser exculpatoria, porque precisamente los personajes que ella de alguna manera resuelve y con los que conversa para precisamente poder hacer de Eichmann un representante nada más, es poder deslindarlo de la conciencia kantiana y de la conciencia agustiniana, porque Kant sujeta esta idea del bien y del mal precisamente a un bien mayor, ¿no? Y San Agustín a la idea de Dios. Y entonces dice Hannah, esto no nos sirve de nada, porque si esto es posible, entonces este sujeto sí va a ser enjuiciado como un monstruo, pero no lo es. Desgraciadamente y tristemente, este tipo no es un monstruo, es un hombre aterradoramente normal. Entonces, para poder Hannah representar a Eichmann, no como el culpable, sino como podrían verse las personas que sin juicio son incapaces de asumir la responsabilidad, considera
parte como un proceso fenomenológico, que no haga uso precisamente de cruciarlo a partir de un bien mayor, la idea de estoy haciendo un bueno, ni de la idea de puedo ser perdonado porque cometí errores. Porque al final esta postura de Eichmann representa precisamente eso. O sea, yo solo hacía mi trabajo. La inhabilitación que eso produce frente a una circunstancia es que puedo ser exculpado siempre que esté arrepentido. Pero Hannah dice, no te vas a salir por ahí. Porque no puedes ser exculpado de algo que no puedes sentir que es culpa, porque Eichmann no tenía culpa. Y eso es lo más importante de la fenomenología hegeliana, que no lo deja arrastrarse como gusano a la culpa, porque eso podría eximir, sino precisamente agarrarlo de esa connotación fenomenológica que implica la normalidad y la falta de juicio. Entonces sí, en un mundo precisamente en el que vivimos bajo las circunstancias del trabajo y la productividad, que medimos todo en términos de progreso, pues creemos que hacer nuestro trabajo y entregarnos a la obediencia profesionalmente nos hace buenos, tal vez sí en lo que hacemos, pero no de los eventos de los que nos exculpamos, ¿no? Como aventarle el carro a un ciclista, o como tirar basura en la calle, o no, cualquiera de esas condiciones. El asunto es que precisamente por eso Hannah en la condición humana hace esta división en la idea del hombre, ¿no? El hombre que trabaja, el hombre que crea y el hombre que aparece. Y entonces la condición de todos es esta humanidad, pero hay una decisión de nosotros implicada en lo que hacemos o dejamos de hacer a favor del otro. Y entonces el problema con Eichmann es que fue incapaz de siquiera poder situarse un poco en la idea del otro. Porque al final el trabajo es algo que está ahí, pero que a nadie le pertenece, ¿sabes? Nadie asume las responsabilidades, todos van a trabajar, todos van a comerse 12 horas, ya, ¿no? Gracias. Entre la Jack de octavo semestre y de filosofía. Y algo que me dejó como pensando, por ejemplo, los orígenes del totalitarismo es como esta unión, por ejemplo, voy a leerlo para que nos permite entender cómo se está institucionalizando la violencia y cómo los discursos dominantes construyen cuerpos y vidas sensibles. Y esto me resonó con las luchas actuales que denuncian el sistema. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la educación palestina y cómo los judíes, no todos, pero se plasman como una organización política totalizante y como una forma persistente de organización política que disciplina cuerpos, deseos y subjetividades, ¿no? Y pues desde esta mirada, los aportes más importantes de Arendt se vuelven más importantes. Cuando describe cómo el totalitarismo se disuelve con los elementos tradicionales del mundo político y espiritual, lo que pues va a dirigir a un desarraigo, exilio y una crisis de sentido, ¿no? Todo esto lo estuve como comparando y analizando con el conflicto, ¿no? Con el genocidio que está sucediendo en Palestina, y pues estas ideas se van interconectando con las experiencias de las personas racializadas, migrantes, ¿no? Quienes están constantemente siendo deshumanizadas por estos sistemas normativos que, pues sobre todo, niegan la existencia y las reducen a categorías que no forman parte, ¿no? Y bueno, aquí, pues, en un momento pues, en la crítica pues, del Estado-Nación, ¿no? Que no puedes formar un Estado destruyendo al otro. Y bueno, aquí abro una cita que me dejó pensando mucho con respecto a esto, que fue como el Führer siempre tenía razón. No nos llamemos
en el sentido común de los israelíes es llevar a un Netanyahu en su alma. De lo contrario, se hubiese levantado denunciando los crímenes de esa humanidad contra el pueblo palestino, y eso no ha sucedido. Tampoco aconteció en la Alemania nazi. Bienvenido al cuarto Tercer Reich, con Israel como avanzadilla, ¿no? Y pues también como esta forma de crítica con respecto al sionismo, ¿no? Que ahora no busca una reintegración. Y pues bueno, como siguiendo a él, esta denuncia a, pues sí, a la tentación de refugiarse en un paso idealizado, ¿no? Como que nos corresponde a nosotros ahorita como marcar este mapeo, ¿no? De lo que hemos construido, pero que no hemos intervenido porque ni siquiera estamos entendiendo. Y bueno, eso es lo que me quedó de área, que me dejé como replanteando, ¿no? Como, pues si el pueblo judío en ese momento pues estaba resistiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha cambiado esta otra forma de resistencia? Creo que es algo que debemos empezar a entender en este momento, que como todo el discurso de área va con ello, ¿no? O sea, sí, o sea, sigue siendo como que se va repitiendo patrones, ya sean israelíes, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Sí, sí, sí. Gracias. Me quedé pensando en las dos intervenciones anteriores y, bueno, tres. Y creo que se relaciona mucho con esto que estaba mencionando ya, porque decía Ernesto que Ayman es lo normal. Y yo cuando estaba leyendo y viendo y checando otras cosas, durante el juicio le hicieron evaluaciones psiquiátricas a Ayman y salió perfectamente funcional. O sea, no quiero usar la categoría normal porque Hugo nos allá. Oye, no te lo haces, pero bueno, o sea, digamos que era un sujeto funcional, socialmente hablando. Entonces, y la pregunta de Aren es, ¿cómo, o lo que si lo tratamos, digamos exactamente, cómo voy a señalar a una persona por un trastorno si sus pruebas psicométricas, las 5,000 y tantas pruebas que se pueden hacer, salen perfectamente regulares dentro de lo que la sociedad ha clasificado como normal o la sociedad disciplinaria ha clasificado como normal? Y entonces justamente creo que eso es lo que más ruido nos hace. O sea, como un sujeto que pudiera ir a ser normal, o sea, normal, trabajar 8 horas, ir súper planchadito y bien peinado, sin barba, sin cabello largo, o sea, que no sea hipiosón, o sea, que vaya a algún culto religioso de manera regular, que además sea titulado por promedio y mención honorífica siendo terci, ¿no? Bueno, o sea, o sea, todo, o sea, que fuera que tuviera una vida perfecta, puede cometer o puede tomar decisiones de esa naturaleza. Y algo interesante que mencionaban tanto Ernesto como ella es que al final ese tema de desacralizar al que comete pecados es muy importante para Aren, porque al final de cuentas Ayman, cuando argumentaba que estaba siguiendo órdenes, habría que cuestionarlos porque hay varias como, bueno, ahí en el juicio, más de las cosas que revisé, porque cuando al final de la guerra le dijeron a Ayman, ya bájale al traslado de personas, y dijo, no, ¿por qué? Yo tengo que cumplir mi nombre de mi nazi, ¿no? O sea, yo tengo que ser el mejor empleado, o sea, ella surgió una broma, ¿no? O sea, tengo que ser el empleado de Walmart del mes, ¿no? Así, ¿no? O sea, con mi estrellita, ¿no? Entonces, no paró. O sea, él no quería parar. Es una pregunta es, ¿realmente solo estaba siguiendo órdenes? ¿O le encantaba ser el señor de la justicia? Las dos. Entonces ahí es un asunto bien fuerte en términos éticos, por lo que decía Jack o sea, no se puede construir un Estado destruyendo un pueblo. Ya sabemos que los Estados-nación se han construido así, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Pero el tema es que el genocidio ya duró mucho tiempo y además, o sea, duró mucho tiempo, se están repitiendo fórmulas,
O sea, la Gestapo pasó a ser el Mossad, ¿no? O sea, no hay, o sea, digo, sí hay sus diferencias, pero básicamente, o sea, si las ves en términos de sábana, pues son cuestiones similares. Pero al final de cuentas, o sea, si pusiéramos como en dos categorías, ¿no? Así, a Netanyahu y a Eichmann, es exactamente el mismo sujeto. Porque el discurso de Netanyahu es que va a llevar a los sionistas a la gloria, y etcétera, etcétera, y mezcla discursos religiosos y demás, y me parece que también es una ofensa para el pueblo judío y los creyentes que estén usando su fe para justificar homicidios. Pero bueno, porque no todos los judíos son así, pero es la misma excusa. La gloria, vamos a construir un Estado, somos los superiores, o sea, etcétera, 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 ¿no? Que son justo la expresión de los totalitarismos, no porque un sujeto encarna el totalitarismo o que cree el totalitarismo, porque pues un sujeto no crea la historia, o sea, tampoco es como, sino que es una expresión, es una materialización en una corporalidad que le podemos dar muchas características, depende de la teoría psicológica, psicoanalítica, ¿no? Desde que es un perverso hasta que es el anticristo, o no sé, pero no, o sea, es un sujeto que tiene un objetivo, quiere construir un Estado-nación imperio, ¿no? Y entonces él va a seguir todos los pasos lógicos, como vinculaciones económicas, inversiones, construcción de ejército, inversión en armas, etcétera, etcétera. O sea, esos son los pasos lógicos de un dirigente, bueno, de un CEO sionista. Entonces eso es lo que nos hace mucho ruido, porque si nosotros quitamos la idea de estar privando de la vida a mucha gente o dejándolos que murieran de hambre, pues nosotros podríamos tener estas ideales de hiperespecialización, de hiperproducción, ¿no? O sea, de ser los mejores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que, bueno, no lo sé, yo quiero pensar que fue algo que Hannah envió así como de, a ver, ¿qué es esto? O sea, quítale la idea de que asesinaban a un montón de personas en los campos de concentración y esta persona podría ser perfectamente, no sé, director de una oficina. O sea, era un burócrata, no obviamente Eichmann, pero podría ser perfectamente una persona modelo en su comunidad, ¿no? Era un modelo en su comunidad, era un modelo, o sea, pero digamos, si limitamos el tema de que era un buen hombre, dentro de para los alemanes era un hombre modelo, para nosotros podría ser así como de no, muy malvado, pero justamente si le ponemos en la antiparte malvado, entonces de señalar a una persona como malvada a llevarla al plano de que está desviada o que tiene problemas de trastornos psiquiátricos, hay una línea bien delgadita, ¿no? Y eso pues y a lo mejor pues, o sea, la pregunta era, bueno, habría que privarlo de vida, como ya luego lo hizo el Mossad, que dijo que no, que se murió por caso natural, pero ya sabemos que lo mataron, o había que encerrarlo en un psiquiátrico, pero no estaba loco. O sea, sus estándares de sus pruebas no señalaban trastornos mentales. Y ahí empiezan muchas discusiones que creo que caen como, si lo bajamos, siempre anacrónicos, en lo que decía ya del pueblo palestino y el papel de Netanyahu. O sea, tendríamos que, o sea, ¿cuál es el cuestionamiento de la Corte Penal Internacional? ¿Lo voy a pedir en su presentación para que declare por crímenes de lesa humanidad? O si estuviera presente aquí en un juicio, lo voy a excusar diciendo que tiene problemas mentales para declararlo incapaz, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, creo yo, desde Hannah Arendt, no romper como esa línea, porque entramos en debates de filosofía moral, de filosofía jurídica y un montón de cosas, y de psicología. Entonces, vamos a excusar a todos, por un caso, digo, eso buscaría una excelente defensa. El abogado defensor diría, no, es que está mal, porque algo le pasó en su infancia, etc. O sea, digo, no estoy ridiculizando la psicología, me disculpo si eso no así, sino que esa sería la defensa. No decir, ay, es que algo le pasó, entonces, como no procesa bien, la realidad está desjuiciada, entonces, si no tiene sentido de realidad, pues entonces vamos a separarlo. Y entonces
utilizar categorías académicas para justificar la desresponsabilidad. Entonces ahí es donde está el problema, pienso yo. Ya, perdón. Ahora ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Héctor García. Igualmente, como la mayoría de aquí, soy estudiante de filosofía, el sexto semestre de UAP, de Puebla. Y pues para no detenerme a lo mejor en la reflexión que me hace formular cada una de las ponencias, únicamente pues agradezco a Belén y a Ernesto y precisaré en cosas que no entendí. Sobre Arendt, poco mucho sé o he leído, pero me quedaba yo con la pregunta de, bueno, el texto de El hombre en tiempos de oscuridad, que precisamente al que se evoca esta plática, me parece que es sorprendente, ¿no?, que hoy estemos platicando de la oscuridad, cuando pues muy distante al oscurantismo pues se tiene sobreinformación y las relaciones humanas son básicamente una posibilidad bastante grande, ¿no? Hablando de globalización y de interacción, pero evocan también al conflicto, ¿no? Producen conflicto. Y una de las herramientas que o más bien las herramientas contextuales, conceptuales que han estado compartiendo ustedes, son tanto la amistad como el pensar, ¿no? Reflexionar y sobre la condición humana. Entonces, sobre cómo comienzan ustedes la plática de para qué nos sirve pensar en la política o para qué vamos a ocupar a Arendt hoy por hoy, creo que es importante en el sentido de si hay una violencia extrema que seguramente es a donde refiere esa oscuridad, a donde hoy se sitúa el ser humano, y debemos de pensar sobre cómo oponernos y resistirnos a este tipo de situaciones, ¿no? Lo conflictivo que comentaba el compañero sobre estar viviendo en un mundo donde claro que el otro tiene un auto y yo tengo una bici, yo también ocupo la bicicleta, y viniendo para acá un auto ocupaba el carril de la ciclovía, pero con cierta justificación pues iba subiendo un pasajero. Entonces de ahí me disculpo, le digo, claro, yo te ayudo a subir, las condiciones que observé, y lo noté cuando platicaba sobre la amistad, ¿no? Hay una frase que investigaba que recuerdo haber escuchado, en latín está, ¿no? Mi latín no es perfecto, pero palabras más, palabras menos, es sobre el concepto de amistad, o el concepto de amistad proviene de la palabra amor, ¿no? Generar ese amor que tal vez no mencionas en lo emotivo, lo romántico, sino en el reconocer al otro en su condición humana, el observar que no estamos solos, sino que interactuamos con los demás, de repente nos va a dar la posibilidad de enfrentarnos precisamente a esta violencia extrema, ¿no? Pero mi pregunta sería en el sentido de, una cosa es querer pertenecer a la comunidad, pero también lo que platican es qué pasa si nuestra posición en el mundo termina siendo de rechazo, no querer convivir con nosotros porque observamos que realmente en las noticias hay tanta violencia y me encierro en mi mundo, no quiero pertenecer al mundo. Y en mi mundo también es estar transitando y ver al otro no como un amigo, sino como un adversario, ¿no? Que en esa categoría, poco de lo que he estado trabajando allá en mi facultad, es una cosa ser adversario y otra cosa ser enemigo. Y sobre todo en el juego político, de repente se observan más enemigos que adversarios, ¿no? Se quiere destruir al otro, no se quiere trabajar con el otro, a pesar de que no compartamos la misma idea. Una vez llegando a tener poder, al otro lo queremos expulsar, al otro lo queremos dominar, ¿no? Entonces, mi pregunta sería en el sentido de, ¿qué pasa cuando nuestro posicionamiento en el mundo es de rechazo? Y nada más quisiera a lo mejor esa precisión sobre la oscuridad en la que se vive, ¿no?
poco analizando de las reflexiones que también los compañeros y todos ustedes han compartido, hay por ahí lo que referían de comentaba algo la compañera sobre bueno, precisamente el rechazo, querer no querer pertenecer al mundo. Quisiera ver cómo ustedes acercarían a estas personas que hemos rechazado o que sienten el rechazo y que no quieren pertenecer al mundo, ¿no? Y que me precisen únicamente la cuestión de la oscuridad en la contemporaneidad. Y sería todo de mi parte. Gracias. Vamos a hacer unas precisiones con respecto a esta, por eso planteábamos la pregunta, ¿qué sentido tiene la política de acuerdo? Y la precisión es que habría que empezar diciendo que Hannah desmantela de la política la violencia. Para Hannah, donde hay violencia, ahí se acabó la política. Ahí ya no hay ninguna posibilidad política. Y hace todo este desmantelamiento de la tradición política, digamos, que viene de Maquiavelo. Si ustedes se acuerdan, Maquiavelo había dicho que la política era el arte de gobernar, ¿no? Lo había visto como una técnica para gobernar, y por eso se aprende y se hace ese arte en términos de ¿qué? De un dominio. Y precisamente Arendt se pone frente a eso. Entonces, bueno, la política para ella, lo dice claramente, es estar entre los seres humanos. Y yo sacaré una frase en latín, ¿no? Intercomunis, entre los seres humanos, porque aquellos que ya no están entre los seres humanos, pues ya se murieron, o sea, así es Arendt, ¿no? Ya se murieron y por lo tanto no viven, pues no pueden tener su vida. Y esta idea, digamos, se valora, esa es como una crítica que siempre se le hace a Arendt, de ser romántica con la polis griega, porque se está yendo al origen, al fundamento de la propia política, porque de ahí surge, ¿no? La polis. Y entonces, ¿cómo la lleva a la modernidad? Pues entonces es llevar ese entre los seres humanos, cómo se va construyendo. Y aquí hay dos cosas que habría que poner, que lo decía claramente. Es la acción como la praxis, pero también la acción como una fe. Y este término griego, o sea, que no se va a venir en el fundamento, ¿no? De comienzo, un nuevo comienzo, entonces da las posibilidades de fundar de nueva cuenta y estar fundando, digamos, por eso es la idea de natalidad, de estar fundando continuamente la política. ¿Cómo se funda esto? Ahí está el asunto que ya me dijo. ¿Dónde lo fundo? O sea, lo tengo que fundar desde los reconocimientos, sí o sí. Y por eso ponerle cara al otro también. Y aquí hay como, yo digo, es como verlo desde una manera, ¿no? La acción política deviene no común por un lado, cuando ponemos algo no común, si no hay acción, o sea, no hay posibilidad de acción política. Esto que tú dices, al que se rechaza y el que no, que queda fuera, ¿qué acción política puede tener si no está poniendo nada en el proceso, si no se le está poniendo en el común? Está quedando fuera. Y yo creo que, bueno, con el punto de partida y el otro lado de la moneda es poner la idea del alguien, porque el fin de la acción es la pluralidad. Entonces no desvanece a los individuos para ella. Inclusive los pone en esta idea de un alguien, de esos alguienes, que pues hay que respetar la dignidad, o sea, no puede someterse a lo común. El asunto con Arendt, creo que con el aporte de Arendt, es que ella precisamente parte de dos nociones que, bueno, una noción que aquí decían también, de la idea de estar fuera del mundo, de ese outsider, de ese paria que o sea, que está en los márgenes, no está siendo reconocido, está marginado. Entonces, es una idea de no está siendo reconocido y hay que reconocerse. ¿Dónde se va a reconocer? En el espacio público, tiene que aparecer en el público. En principio, como un principio de supervivencia y dos como de resistencia. Entonces, para ella, precisamente estar en tiempos de oscuridad, no solamente son tiempos violentos y de guerra, sino son estos tiempos de no aparecer. Lo decían también muy claramente, de invisibilizarse. Entonces, los tiempos de oscuridad también atraviesan
para aparecer en la luz, ¿no? Para aparecer en lo público, para hacerse ver. Entonces, la propuesta de Arendt en el sentido de la política es esa, o sea, accionarse en lo público necesariamente. ¿A través de qué? De algo que se pone en común. O sea, no solo, y por eso hay una crítica muy fuerte al sujeto social en la condición humana, y si alguien se acuerda del capítulo 4, empieza con una crítica a Marx, porque, o sea, al principio del prólogo ya se pregunta, ¿cómo nos vamos a emancipar de lo que hacemos en el mundo? ¿Por lo que hacemos? O sea, por lo que estamos haciendo. Y capítulo 3 dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es esta glorificación al trabajo que habrá que trascender hacia otras acciones que nos puedan poner en libertad. No niega, porque ya ahí no pone el trabajo como una función alienante únicamente que extrañeza, sino también le pone, siempre Hannah Arendt como buena fenomenóloga, le pone dos caras a todo, y más bien le pone posibilidades. Entonces, yo diría que precisamente Hannah Arendt lo que nos invita es pensarse desde lo que no se reconoce, desde lo marginado, desde lo que no está, o sea, desde los tiempos violentos, para poner las posibilidades. Pone ahí. No nos da recetas, eso siempre lo hemos dicho, no nos da recetas. Lo que nos lleva es a horizontes de posibilidades. Entonces, volviendo a esta idea de que, ¿qué pasa con el que es rechazado? Por eso le decía bien, hay que poner ahí otros principios, el amor mundi, no el amor romántico, sino poner el amor mundi y ponernos en otras condiciones para aceptar, para ser amigos, para recuperar, para ponernos en esperanza. Si no el determinismo así, pues nos llevaría sin sentido, ¿no? Entonces la política, ¿qué sentido tendría si solo es para dominar y controlar? O sea, ese es el problema, ¿no? Y por eso ya le vuelvo a poner un sentido hasta este textito que hacen en sus ensayos, en sus clases, que se llama ¿Qué es la política? Hay una lección que se llama Vindicación de la política, y está presidido por otro que se llama Prejuicio, que precisamente explica ella, en sus clases, ¿sí? Explica ella por qué es necesario vindicar la política y ponerla en esta acción fuera, o sea, que no sea esta acción de dominio, de control, o sea, para en alemán que va, sino en una potencialidad constante que nos permita conocer los verbos, esta idea de estar entre los seres humanos. Pues nada, muy interesantes los acuerdos de todos. La verdad es que Arendt también es una de mis autoras favoritas, precisamente porque traspasa la cuestión pública más allá de toda la burocracia, sino precisamente a la agencia que tenemos los humanos para tratar los problemas, ¿no? En este caso escuchaba, yo no me voy tan lejos, no voy a Palestina, yo me quedo en la Ciudad de México, sus problemáticas socioambientales, las problemáticas socioambientales de Cuernavaca y en general de las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Un desastre en un sentido de planeación, un desastre donde la sostenibilidad y la búsqueda de sostenibilidad se vuelve vacío, o sea, estamos llenos de significantes vacíos en términos de política, y justo Arendt es pertinente porque ella nos hace ir más allá justo a evitar esta, en términos de Eichmann, esta negligencia común y corriente, ¿no? Porque precisamente estamos tan absortos en nuestras dinámicas, en nuestra burocracia, y también rechazando como este sentido de salvadores, porque a veces querer hacer la diferencia nos pone en un papel en nuestra sociedad violenta y cruel de ingenuos, ¿no? Entonces precisamente por eso es que tiene tanta crítica y me parece tan valioso que la rescatemos, que la tengamos a 50 años de su fallecimiento precisamente. Y precisamente yo, como les contaba al principio de la reunión, yo la voy a citar en un sentido, yo no soy filósofa, yo soy ingeniera ambiental y estudio urbanismo, pero precisamente en un sentido de cómo una metodología colaborativa que a nosotros analistas nos atraviesa en el sentido de que nos
a repensar nuestros presupuestos, ¿no? Tanto epistemológicos como ontológicos. Entonces, tal cual pongo como a nivel de territorio, como este imaginario político-administrativo que son las áreas metropolitanas y justamente estas conexiones, estas redes, ¿no? Que en teoría ahí están, pero ¿de qué manera? ¿No? Y la sobrepongo también en un sentido a nivel simbólico de lo que son las cuencas, ¿no? A nivel de agua, porque siento que atraviesa y permite de nosotros un puente de comunicación, ¿no? Que necesita sostenerse en prácticas políticas éticas, ¿no? En que nos inviten a pensar qué estamos haciendo nosotros como tomadores de decisiones ante estos territorios, ¿no? Estos territorios que sufren, estos territorios vulnerables, ¿no? Multidimensionalmente, ambientales, sociales y ¿no? Vamos a soltar también el antropocentrismo, pero precisamente no en un sentido en que yo diga que quiero abarcar todo, sino en un sentido colaborativo. Pero bueno, estos son temas que ya soy de primer semestre de doctorado en estudios interdisciplinarios, probablemente nos estaremos viendo en los siguientes simposios, pero me gusta muchísimo escucharlos, sobre todo que están a nivel de licenciatura. Me da mucho ánimo precisamente porque justo son a esas generaciones en las que se deben de apuntar. Yo creo que ya hay gente precisamente que ya está en esta inmaterialidad que es muy... Entonces, pues justo, o sea, ¿cómo evitar esta inmaterialidad que no nos permite generar vida? Y todo lo contrario, o sea, también ya poniendo en conversación a Aaron con Hannah Haraway, perdón, ¿cómo hacemos esta simpoiesis, ¿no? Material, esta simbiogénesis material, ¿cómo multiplicamos estas relaciones? Es una pregunta que siempre se queda a lo mejor en la clase, ¿no? Como abstracta, y en el momento en el que pasamos toda esta sustancia a términos materiales, ¿no? O sea, justo, porque sí, yo llegué en estos espacios precisamente porque a mí me tocó trabajar directamente con órdenes de servicio, cuestiones técnicas, también trabajé en el Tren Maya, o sea, de esas cosas que te duelen y tú dices, no puedo permitir esto, ¿no? Entonces tienes que irte más atrás, como ingeniero, entonces llegas a la raíz, ¿no? A la filosofía, ¿no? Tal cual te empiezas a preguntar qué estamos haciendo y por qué, ¿no? Y entonces, pues bueno, este tipo de metodologías se invitan, porque no, obviamente no son para estudios, no son para filósofos, no son para sociólogos, sino precisamente para los que el positivismo es su base, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso cierro, y pues muchas gracias por abrir este tipo de espacios, que hablemos del amor, porque me gusta mucho en términos de Bell Hooks, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad que tenemos de hacer que el otro se desarrolle integralmente, ese es el amor, ¿no? Bueno, gracias. Pues ya vamos a cerrar porque también los compañeros que nos asisten ya se tienen que ir. Estamos robándoles un poco de su tiempo. Muchísimas gracias. Pues gracias por su participación, gracias Ernesto, gracias por esta lectura, gracias a todos los compañeros de la tratativa. Y bueno, nosotros cerramos hoy nuestro semestre y también cerramos con estas constancias que te van a dar a... Sí, gracias. Que tengan muy bonita tarde y estén atentos al siguiente board.